Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión los invito a ver mi versión de esta Super Pickup. Y para realizarlo requerimos de estas dos F-150. Y como ya se la saben amigos, lo primero hay que desarmar los carritos. Posteriormente hay que despintarlos, así de rápido. Como se requiere más espacio, hay que crecer una pickup. Y aquí va el corte. Justamente en la línea de la puerta. Y a la segunda camioneta, el corte va en esta línea de referencia. La idea es solamente crecerla un poco. No es necesario tanto. Esa sería la medida. Son aproximadamente 1,5 cm. Así debe de verse. Ya solamente hay que unir las partes con un poco de pegamento de contacto y ponerle unos pequeños refuerzos. Eso es muy recomendable amigos. Esos refuerzos nos ayudan a que no se nos despegue. Como este es un Hot Wheel Custom prototipo, requerimos hacerle un chasis y para eso vamos a ponerle unos topes para ahí apoyar este trozo de placa fenólica. Sí se debe de usar placa fenólica porque le vamos a soldar algunas partes. Le vamos a hacer una suspensión dinámica amigos. Le soldamos unas pequeñas placas ya perforadas de placa fenólica. Como no tengo cautín, lo estoy haciendo con el soplete. Pero sí se puede amigos. La idea de hacerlo así es para que sea muy resistente. Porque va a llevar un mecanismo prototipo. Y este será el resultado de la base para la suspensión. Requerimos 2 tubos de cobre y 2 agujas de las grandes, así como se muestra. Les recomiendo marcar las partes para que siempre queden en la misma posición. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a ranurar otros 2 tubos donde van a pasar los ejes de las llantas, así como se muestra. Vamos a requerir 4 agujas de coser de las grandes. Estas nos van a servir para hacer las piezas de la suspensión, así como esta. El único requisito es que el tubo que ranuramos debe de ir a la parte de enfrente. No pongo medidas porque todo depende del carrito que estén haciendo. Solamente debe de tener muy grande el rango de movimiento. Y de estas se requieren 2 piezas. Yo les aconsejo que deben de ir soldadas, con soldadura de estaño. Y este será el resultado. Y como siempre les recomiendo, siempre hay que estar probando. Vamos a hacerle también un sistema de luces. Requerimos de 4 focos LED. Yo en este caso se los voy a poner azules. Estos funcionan con 3.7 volts. No requerimos resistencia. Y esta será la posición en cada foco, uno en cada esquina. Para conectar los focos solamente hay que unirlos todos los positivos. Recuerden amigos que la patita larga del foco es el positivo. Y posteriormente unimos todos los negativos. Y vamos a requerir también un switch de paso. En este caso, aprovechando el tirón de la camioneta, lo vamos a hacer que funcione el switch. ¿Qué tal les parece esta idea amigos? Aprovechar el tirón. No olviden dejarme sus comentarios. El switch hay que pegarlo con pegamento de contacto. Y recuerden, hay que probar. Y así debe de quedar amigos. Ya solamente hay que conectar la batería. Deben de observar que la batería debe de ser de 3.7 volts. Cuando ya estamos seguros que todo está bien conectado amigos, es tiempo de probar. Que todo funcione muy bien. Y funciona muy bien. Como estoy tratando de hacer la réplica de la camioneta que vimos al principio, por eso estoy usando focos color azul. Pero se pueden usar del color que ustedes quieran. Solamente hay que verificar el voltaje.
para ver si ocupan o no resistencia. ¿Qué tal les está pareciendo este Hot Wheel Custom, amigos? Ahora, amigos, un poco de estética. Seguimos practicando lo de la pintura. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal se ve? Y le fabricamos sus espejitos. Este video no lo pude hacer como un tutorial, porque el sistema que estoy haciendo prototipo sí estuvo un poco complicado. Voy a tratar de simplificarlo un poco para poder hacer un buen tutorial. Pero siempre es muy bueno intentar las cosas. Podemos ganar experiencia. Al chasis hay que limpiarlo un poco de esta parte para que poderle soldar ahí las muelles de la suspensión. Y como muelles de suspensión vamos a utilizar estas dos piezas. Estas las sacamos del ya clásico broche para el cabello. Este broche para el cabello es muy práctico y tiene la resistencia adecuada. Se los recomiendo. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Aquí ya tenemos el chasis armado, probando la resistencia de la suspensión. Creo que funciona muy bien. Y como siempre les recomiendo, amigos, antes de avanzar hay que probar que todo funcione correctamente, como sus luces. Ahora hay que ponerle a la carrocería. Yo solamente la voy a poner a presión, porque después quiero seguir trabajando en ella. Sí la quiero hacer un poco más simple, más fácil de hacer. Esta es la primera vez que hago un video de este tipo. Es algo así como de exhibición. Amigos, ¿qué otro carrito les gustaría que hiciéramos como exhibición? Déjenme sus comentarios. Recuerden, amigos, que sus comentarios me sirven mucho. Ahora hay que ponerle sus muy buenas llantas de Samet Wheels. Solamente hay que ponerlas en la ranura y con unas pinzas cerrarle un poco. No es necesario que se cierre totalmente la ranura. Solamente es para que no se salga el eje. Vamos a hacer lo mismo con las llantas traseras. Es el mismo sistema. Este sistema nos ayuda a, si después requerimos hacerle algo, poder quitar las llantas fácilmente. Estas llantas y muchos modelos más las podrás encontrar en la página sametwheels.com. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Ahora hay que ponerle su parrilla frontal. Yo la detallé un poco. ¿Qué tal se ve, amigos? También le hicimos una tapa para que no se vea la batería. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Lo primero que vamos a probar, amigos, es que ruede correctamente y que la suspensión trabaje en todo su rango. Porque si es un Mechanic Custom, debe de rodar invariablemente, a menos que sea un mecanizado estático. Lo siguiente que vamos a probar, amigos, son sus luces. ¿Qué tal se ven? ¿Qué les parece este efecto? No olviden dejarme sus comentarios. Recuerden, amigos, que siempre estoy muy atento a todas sus ideas y sugerencias. Ahora, amigos, la cereza del pastel, la suspensión dinámica. Esto apenas es el prototipo. Espero mejorarlo un poco para poder hacer un tutorial muy bien explicado. Pero sí quería compartirla con todos ustedes, amigos. Para todos los amigos que son nuevos en el canal, déjenme comentarles que aquí en Mechanic Custom siempre tratamos de resaltar una función, alguna acción, alguna característica especial de los autos reales o los de fantasía. En verdad me gustaría hacer todo este tipo de carritos a control remoto, pero todavía el canal no tiene los recursos, pero poco a poco vamos avanzando. Por eso es muy importante su apoyo, amigos, ayudándome a compartir, regalándome un super like y, como siempre, dejarme sus comentarios.
Y recuerden amigos que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Amigos, los invito a que vean el video hasta el final. Vamos a hacerle más pruebas. No olviden suscribirse amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.